Hemos estado hablando sobre la fe, ¿sí? Y es tan importante la fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Sin fe sucumbimos ante las adversidades, ante las situaciones problemáticas, ante las angustias, ¿sí? Por eso nosotros tocamos en las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Como en una esfera de violencia, en una esfera de injusticia, donde no debemos dejar nosotros que las ofensas, las injusticias nos dañen y generen en nosotros rencor, ¿sí? Vimos cómo los discípulos le dijeron en Lucas 17, verso 5, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? ¿Para qué? Para perdonar, para pasar por alto las ofensas, ¿sí? Y vimos cómo en Lucas 18, ¿verdad? El Señor Jesús narra aquella parábola de que había una ciudad, un juez injusto que ni temía a Dios ni temía a los hombres, dice, ¿verdad? Pero una viuda, ¿verdad? Iba constantemente a él y le decía, hazme justicia. Y un día el hombre dijo, ¿verdad? Le haré justicia a esta mujer. Si no sé que me agote la paciencia por venir continuamente, ¿sí? Le haré justicia. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Escucha lo que dijo el juez injusto. Y no hará justicia a sus escogidos Dios, ¿sí? Que claman a Él día y noche. Se tardará mucho ¿sí? en responder, ¿sí? Y Él dijo en el verso 18 de Lucas 18, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ¿sí? Entonces, hallará fe en la tierra. La tierra siempre ha sido preservada por los hombres de fe, ¿sí? En cada generación, hombres de fe, y hablamos desde Hebreos 11, ¿verdad? Hablamos desde Hebreos 11, donde podemos ver nosotros ahí los héroes de la fe, ¿sí? Y si aparecen en el nuevo pacto, es que trascendieron del antiguo pacto, trascendieron hacia el nuevo pacto, ¿sí? Y ya hemos hablado en ese aspecto. Entonces, la fe, ¿verdad? Es puesta en acción, ¿sí? En acción, y eso es la fe, ¿verdad? Que confronta el sistema de este mundo, que confronta los poderes de este mundo, ¿sí? Por eso la gran pregunta sería, ¿qué pasaría si en la tierra no hubiera fe? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Sí? Por eso la gran pregunta de cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, ¿sí? Si no hay fe en la tierra, ¿sí? Si no hay fe en la tierra, mira, no puede el Señor accionar, no puede mover, ¿sí? La fe nos conecta con la agenda de Dios, la fe nos conecta con el propósito de Dios y a través de esa fe, ¿verdad? Podemos accionar y hacer cosas, ¿sí? Entonces lo que preserva la creación la creación es la fe de los hijos de Dios. Todo está preservado porque todavía esta tierra está pisada por gente de fe. Hay gente de fe. Por eso es que tú debes entender, ¿verdad? Que es a través de tu fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Vuestra fe. Pero tu fe debe ser genuina, debe ser real, debe ser verdadera, ¿sí? Porque a veces alardeamos y decimos, tengo fe, ¿sí? Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 1:5 y le dice ahí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la fe habita. Y aquí vemos cómo habitó en 3 generaciones, en la abuela de Timoteo, en la madre de Timoteo, y ahora en él, ¿sí? Y Pablo le escribe bajo un contexto donde había problemas, ¿sí? Entonces dice, la fe habita, ¿sí? La fe no es algo
La fe es una persona que habita, ¿sí? Es una persona que habita. Ajá. La fe es un asunto que comienza en el hogar. La fe es un asunto espiritual. Es la persona misma de Cristo, es la persona misma de Cristo habitando en el hogar, ¿sí? Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos revele, ¿verdad?, que Cristo habita en nuestro interior, que Él vive en nuestro espíritu, ¿sí? Y que debemos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿En dónde debemos crecer? Es en el alma. Porque en el Espíritu ya estamos completos. En el Espíritu habita toda la esencia de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de estatura, hablamos de que debe crecer Cristo en el área del alma, en las áreas del alma, ¿sí? Entonces, es la persona misma de Jesucristo habitando en el hogar. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra no fingida significa: la sabiduría que viene de Dios no fue tocada. No fue tocada. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: la fe que hubo en tu abuela y en tu madre, ¿sí?, no la tocaron contaminándola. No la tocaron contaminándola. ¿Sí? La palabra no fingida significa sabiduría que viene de arriba, sin hipocresía. ¿Sí? Pero esa sabiduría está reservada para los maduros. Por eso es importantísimo, muy importante en este tiempo, crecer, 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 hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a alcanzar madurez, ¿sí? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, porque si alguno de los gobernantes y príncipes hubieran comprendido, no hubieran sacrificado a Cristo, ¿sí? Ajá. Entonces, la fe no es algo que nosotros tengamos que definir. La fe es Cristo mismo en forma de pensamiento, gobernando toda nuestra mentalidad. Toda nuestra mentalidad. Es cuando la vida de Cristo, la mente de Cristo trasciende hacia nuestra mente humana, ¿verdad? Hacia nuestra mente humana, y empieza a destronar, a derribar los argumentos que nuestra mente almática pone, ¿sí? Entonces, la fe es la mentalidad de Cristo establecida en nuestra vida. Tenemos tanta fe como pensamientos Cristo tenemos en nuestra vida, ¿sí? Ese debe ser el parámetro. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento en todo el transcurso del día? Tenemos tanta fe como pensamientos Cristo tenemos en nuestra vida, ¿sí? Cuando tú estás pensando en Cristo, ¿verdad? O sea, obviamente ese pensamiento es una revelación, ese pensamiento es algo nuevo que viene de Cristo para nosotros, ¿verdad? Entonces, la fe no está condicionada por algo que veamos o sintamos. La fe significa que bajo cualquier circunstancia no nos dislocamos. La fe significa que bajo cualquier evento, bajo cualquier presión, no nos debilitamos, ¿sí?, sino que nos mantenemos firmes. La fe hace que ninguna presión sobre nuestra vida, ¿sí?, quite el pensamiento de Cristo. Que ninguna presión sobre nuestra vida quite el pensamiento de Cristo, sino que ese pensamiento permanece firme, ¿sí?, y resiste los embates, resiste los dardos del maligno y resiste las presiones externas que vienen hacia nosotros, ¿sí? Por eso es importante que esa vida que Dios ha puesto en ti crezca día a día, ¿sí? Dios ve la estatura que tú estás teniendo. Dios ve mi estatura, ¿sí? Entonces, la fe es la sustancia de Cristo en todas nuestras acciones, habidas y por haber, ¿sí? La fe es la sustancia de Cristo en todas nuestras acciones,
habidas y por haber. Todo, todo, todo. Lo que hagamos, lo que hablemos, ¿verdad? Debe ser la sustancia de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, si abundamos en la fe del Hijo de Dios, no tenemos otra cosa que hacer que crecer en esa fe, ¿sí? Por eso vimos nosotros cómo bajo una situación de ofensas, de injusticias, de intrigas, ¿verdad? ¿Sí? Y que deberíamos de guardar nuestro pensamiento, ¿sí? Ellos le dijeron, aumentanos la fe para permanecer firmes, ¿sí? Para permanecer firmes, que no nos disloquemos ante cualquier evento, ante cualquier problemática, ¿sí? Sino que nos mantengamos firmes. La fe habita, ¿sí? Ajá. Quiere decir, ¿verdad?, que es probable que ante la presión, si no resistimos la presión, ¿verdad?, y nos debilitamos ante las circunstancias, ante los eventos, ¿sí?, esa fe se vaya, ¿sí? Por eso cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. ¿Cómo se zarandea el trigo? No, te ha pedido tu alma, para zarandearla como se zarandea el trigo, ¿sí? Todos tenemos que pasar por esos tiempos, ¿sí? Por eso nosotros con anticipación debemos nosotros, ¿verdad?, fortalecernos en la fe, fortalecernos en su gracia. Por eso con anticipación debemos nosotros estar creciendo en fe. Esto es creciendo en la estatura de Cristo, siendo renovada nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos siendo renovados por el pensamiento de Cristo. Sí. Mira, la fe, una vez que viene en forma de vida, se multiplica en la persona del Hijo de Dios. ¿Sí? Te dieron vida por gracia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dieron vida. ¿Sí? Nos dieron vida. ¿Sí? Entonces, la fe, una vez que viene en forma de vida, se multiplica en la persona de Cristo. Por eso, conocer a Cristo cada día más y más es importante. Por eso para el apóstol Pablo era importante, ¿verdad?, que conocieran los éfesos de una manera más profunda a Cristo. Por eso es que pide y dobla sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que les sea dado espíritu de sabiduría y revelación en el conocerle a Él. ¿Sí? Conocerle a Él no de una manera intelectual, sino conocerle a Él de una manera experimentarlo. ¿Sí? Crecer en Él. Crecer en Él. ¿Sí? La fe es una sustancia espiritual. Es la sustancia de Cristo en nosotros. Son los pensamientos de Dios. ¿Sí? Por eso, analízate cómo piensas. ¿Sí? ¿Cómo estás pensando? ¿Sí? Tienes que ver, ¿verdad? Porque la manera como tú piensas es la manera o es la estatura, ¿sí?, de Cristo, chica o mucha, ¿sí? Nosotros no podemos tener fe y ser ignorados en el metro cuadrado en el que vivimos, ¿sí?, para que nos amen o para que nos odien, pero nunca ignorados, ¿sí? Yo vivo aquí en esta cuadra, en una privada, ¿sí? Y saben quién soy, ¿sí? Pero hay una persona, la de ahí de la esquina, ¿sí?, que no me puede ver ni en pintura. Y yo trato de ganármela y la saludo y le busco la vista para poder saludarla y a duras penas me abre la boca, ¿sí? Porque ella sabe que soy pastor, ella sabe que soy cristiano, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes fe, no puedes ser ignorado, ¿sí? No puedes ser ignorado, ¿sí? Porque te pueden amar o te pueden odiar, pero nunca ignorados, ¿sí? Entonces, Filipenses 2, versos 3 y 4
Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, sería como reemplazar la palabra sentir por la palabra unción. Sí, que vivamos con nuestra mente ungida, sí, con nuestra mente saturada del Espíritu. Sí. Dice 1 de Juan 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción para los que hemos nacido de nuevo es Cristo gobernando los pensamientos alocados del hombre. ¿Sí? Nada puede gobernar los pensamientos del hombre, ¿sí?, sino solamente la unción. La unción. ¿Sí? Por eso tú puedes ver que lo primero que hacían, ¿verdad?, cuando ungían a un sacerdote o ungían a un rey, le derramaban aceite sobre su cabeza. ¿Sí? Entonces, la unción para los que hemos nacido es Cristo gobernando los pensamientos disparatados, los pensamientos alocados. ¿Sí? Cuando tu mente está ungida, ¿sí?, o sea, tú sabes, ¿verdad?, discernir pensamientos y sabes los pensamientos que no son correctos y echarlos fuera, no los admites, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno está sobre tus pensamientos, ¿sí? Ajá. Entonces la unción para los que hemos nacido de nuevo es Cristo gobernando los pensamientos alocados del hombre, que se nos escapan ante situaciones que pueden ser traídas al gobierno de Dios, ¿sí? Y reaccionar como Cristo, y eso es lo que glorifica a Dios, ¿sí? Porque ante injusticias, ante situaciones, o sea, tu mente empieza a pensar, ¿sí? Pero la unción de Cristo te hace gobernar esos pensamientos alocados, ¿sí? Como por ejemplo, hay una casa que mi esposa renta, ¿verdad? ¿Sí? Las personas se salieron y hasta la fecha no nos habían dado la llave y tiene casi ya cerca de un mes. Tuve que localizar al hijo de esta persona y decirle: oye, por favor, siquiera entréguenos las llaves, ¿no? ¿Sí? Ya no nos pagaron la renta, se salieron así, ¿sí? Entonces dice: le voy a decir a mi hermana que se las lleve. Se encontró a mi cuñado y le dio las llaves, ¿sí? Pero llegó el recibo de luz y le dijimos: ¿sabes qué? Necesitan pagar el recibo de luz, ¿sí? Necesitan pagar el recibo de luz. Entonces, no pagaron ni el recibo de luz, ¿sí? Y mi mente pensó cosas, ¿sí? Ajá. Ante la injusticia, pero, ¿sí?, la unción goberna mis pensamientos y prefiero pasar y prefiero pagar, ¿sí?, que hacerle daño a estas personas. Ajá. Ajá. Dice: sino que cada cual también por lo de los otros, ¿sí?, no mirando uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál fue la unción y el sentir de Cristo? ¿Para qué sirve la unción de Cristo? ¿Sí? Para que tengamos que sentir como Cristo. ¿Cómo se vive una vida con la vida de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo se vive una vida con la vida de Cristo? Primero teniendo una forma. El sentir de Cristo era que tenía forma de Dios. Tenía forma de Dios, ¿sí? Dice Filipenses 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si nosotros llegamos a tener la forma de Dios, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Muchas veces hemos pensado que teniendo algunas cosas ya está, ¿sí? Estaríamos satisfechos, ¿sí? Pero dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Eso se llama fe. Eso se llama sentir como Cristo. Eso se llama estar ungido.
¿Qué sabemos si Dios nos tiene, ¿sí?, en vida? ¿Sí? Es porque nada de lo que tenemos es algo para lo que nos aferramos, sino que todo puede cambiar de forma, porque nunca se comparará con lo que tenemos y lo que somos, ¿sí?, a lo que viene y a donde Dios nos quiere llevar. Y eso es lo que echa fuera el temor, ¿sí? La fe no es una meta, la fe es un éxodo, ¿sí? Cuando Dios decide manifestarse en una generación, nada de lo que tenemos o somos es digno de aferrarnos por lo que Dios está hablando, ¿sí? Salimos, es avanzar, es crecer, es ir adelante. Por eso es que la fe no es una meta, la fe es un éxodo, ¿sí? No, mucha gente no crece porque se aferra a algo o a alguien, ¿sí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es percibir la vida como Dios la percibe? ¿Cuál es la fe que trae gozo a los apóstoles? Es el que, aunque sea Dios, no estimamos el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Somos hijos de Dios, ¿sí? Y debemos vivir como Dios, ¿sí? Son las formas del Señor, El Señor se despojó, el Señor se hizo carente, no de su naturaleza divina, sino que se hizo carente de la gloria que podía haber tenido como Dios. Sin embargo, tomó forma de hombre, ¿sí? Los hijos de Dios que caminan en fe tendrán la forma de Dios para prosperar y progresar en todas las cosas, en una forma llamada Cristo, en una forma llamada al pensamiento de Dios. Por eso Pablo decía: vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso Pablo nos habla a no poner nuestra mente en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, ¿sí? Por eso Pablo nos habla y nos anima a que seamos renovados en nuestra manera de pensar, ¿sí? Que tengamos pensamientos de Dios, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 5, verso 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? Y Cristo en los días de su carne. Esto se cultiva en la carne. La gente tiene muchas expectativas, pero el día en que se muere no se sacrifica nada, ¿sí? El día en que nos morimos, nos vamos empaquetados, como vivimos en la carne, ¿sí? Por eso, si vivimos para la carne, para los placeres temporales de la carne, nos vamos empaquetados así. Pero si vivimos en la carne, no para satisfacer los apetitos de la carne, sino en la fe del que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Mira, lo que no se vio en la carne, no hay magia en el sepulcro. El sepulcro solo resucita aquello que entró en calidad de resurrección, ¿sí? Lo único que podemos llevar al sepulcro es fe. Nuestra vida tiene que llegar al final como alguien que ha peleado la buena batalla, ¿sí? Y ha guardado la fe. He peleado la batalla, he guardado la fe, llevo fe, ¿sí? Hebreos 5, verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que por lo que padeció, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La fe que hizo que Cristo fuera el autor de la fe es que Él la obtuvo por obediencia. Él la obtuvo por obediencia, ¿sí? Aprendió obediencia. La obediencia no es parte de
materias que vienen de fábrica. La obediencia se aprende, ¿sí? La fe es la medida de Cristo que crece en nosotros cuando aprendemos a estar bajo autoridad, ¿sí? Cuando Él obedeció, se fue a la tumba en fe. Y Dios resucita todo lo que se murió en fe, ¿sí? Dios resucita todo lo que se murió en fe. Todo lo que se muere en fe resucitará en el Señor. Nada de lo que se vaya de esta tierra, habiendo cultivado fe, quedará para siempre detrás de una tumba. Esa es la esperanza que tenemos en gloria. Resucitaremos porque seremos sembrados en forma de fe. Y la fe dice, este es el espíritu de resurrección operando en los santos. Chécate Hebreos 11, ¿sí? Los hombres de fe que sobrevivieron, ¿sí?, a su generación corrupta, a su generación de violencia, a su generación de maldad, ¿sí? Porque siempre ha habido maldad en la tierra, siempre ha habido injusticias, siempre ha habido violencia, ¿sí? Donde el rico se enseñorea del pobre, donde el más fuerte del débil, siempre ha habido injusticia, ¿sí? Pero ha habido hombres de fe que han, ¿sí?, sido objeto de preservación de la creación, ¿sí? Han sido de bendición, ¿sí? Y dice la Escritura que de los cuales el sistema de este mundo no era digno, ¿sí? Ellos dejaron un legado de fe. Por eso están escritos aquí, ¿sí? Mira, entonces, no estamos en la tierra para pasarla bien. Estamos aquí para crear una medida de fe, ¿sí?, para que la tierra no nos retenga por una eternidad, sino para que la tierra nos despida como nos recibió, sino para que la tierra nos despida como nos recibió, en fe, con la vida de Dios, porque no viviremos para siempre metidos en un sepulcro. Por la vida de Cristo resucitaremos. Mientras tanto, podemos darle resurrección a todo lo que nos rodea. Eso se llama también evangelización, ¿sí? Evangelización. Tienes que hablar del Señor. No esperes una campaña, un evento que se haga en tu congregación, en tu iglesia, para que evangelices. Evangeliza. Evangeliza. La evangelización no corresponde solamente al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro. No, la evangelización nos corresponde a cada uno de los que hemos sido llamados por el Señor. No importando los títulos, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer todos de una manera general. La evangelización, ¿sí? El pasaporte a la resurrección se saca antes de la muerte. Viviendo todos los días confesando que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes cuándo hizo esta confesión Pablo? Tenemos que entender la cultura en que vivió Pablo, ¿sí? Ajá. Podemos ver nosotros en aquella ciudad donde pasó, y la ciudad enardecida, llena de ídolos, ¿sí? ¿Sí? Hasta un altar para el Dios no conocido, ¿sí? Cuando Él dijo, ¿sí?, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, es decir, es el Señor sobre todos estos ídolos. Sobre todos estos ídolos que ustedes se han hecho, Jesucristo es el Señor. Yo ya fui librado de esa idolatría. Ya no hay ídolos en mi corazón. Ya no hay ídolos en mi corazón, ¿sí? Es así como tú debes confesar a Jesucristo como el Señor, ¿sí? Por eso dijo, el pasaporte de la resurrección se saca antes de la muerte, viviendo todos los días, confesando que Jesucristo es el Señor y que vas a caminar en obediencia, ¿sí? Entonces, ¿hallará fe el Señor en la tierra? ¿Sí? La fe es necesaria para que el Señor, ¿sí?, a través del hombre que recibe un pensamiento de Dios, lo ejecute, lo haga, ¿sí?
lo ponga por obra. La fe en acción, sí, pero es un pensamiento que viene de Dios. ¿Sí? Hay hombres y mujeres de fe que caminan en esta tierra, que pisan esta tierra, y que por hombres y mujeres de fe la creación es preservada. ¿Sí? Cuando no hay hombres de fe, ¿sí? Cuando no hay hombres de fe, ¿sí? El mínimo, el número mínimo, ¿sí? Dios trae juicios. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros evangelicemos. Es importante, ¿verdad?, que sembremos la palabra de fe con la cual el Señor nos alcanzó. La palabra de fe que crece en nosotros día a día y a través de las cuales hemos subsistido. Yo creo que tú y yo hemos subsistido a esta pandemia. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por la fe que hay en ti. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por el temor reverente que hay hacia Dios. Y el temor reverente que hay hacia Dios no ha permitido que los temores que este sistema ha tratado de implantar, ¿sí?, en todas las mentes no llegue a ti ni a mí. ¿Sí? Es por tu fe, es por tu temor reverente para Dios. Pero evangeliza, habla del Señor. ¿Sí? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque Cristo habita en mí. Y quiero poder dejar este legado, Señor. Y poder decir, Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, estoy seguro que la fe no fingida habita en ti. La fe es tu Hijo en forma de pensamientos. La fe es Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, quien me reconcilió contigo, mi justicia, mi sanidad, mi todo. La fe, que no haya fe fingida, que no haya fe fingida, porque tú no obras en una fe fingida. Tú no obras en una fe fingida. Hacemos declaraciones y declaramos cosas y no pasan. ¿Por qué? Porque tal vez sea producto de una fe no fingida. Que cuando hablemos sea la fe verdadera, la fe genuina, que eres tú, Señor, en forma de pensamiento que nos has puesto, y que hagamos esa declaración, Señor. Pero porque es una fe verdadera, la fe que vence al mundo. Yo te ruego por cada hijo e hija tuya, Señor, aumenta la fe. Para aumentar la fe es aumentar el amor a ti, el amor a Dios, y querer conocerte cada día mejor, más y más. Más y más. Nos iremos, yo sí sé que nos iremos, que cada quien irá, Señor, a la tumba, Señor. Pero sacamos nuestro pasaporte ahora, porque solo lo que el sepulcro recibe es vida, es fe, y se levantará en fe la vida que es tuya, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor, mi Señor. Mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi justicia, mi salud, mi paz. Gracias, Señor Jesús. Que puedas crecer, que crezcas cada día en cada uno de los que oigan esta enseñanza. Que crezcas, Señor, cada día. Que caminen en fe, que confronten cada día en fe. Que su fe no se disloque, no se quebrante ante las adversidades, sino que permanezcan irrompibles, que permanezcan firmes, fuertes, poderosos, Padre. Porque tú eres el poderoso que habita en nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén y amén.